Me llamo Teresa Morales. Tengo 70 años y nunca pensé que la Navidad más hermosa de mi vida se convertiría en la noche en que mi propia hija intentó asesinarme. El comedor de mi casa estaba perfectamente decorado con luces doradas que se reflejaban en la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre, esa misma porcelana que había usado para celebrar cada Navidad durante los últimos 40 años. El aroma de pino fresco del árbol se mezclaba con los olores tradicionales de la cena navideña, creando esa atmósfera mágica que siempre me transportaba a los días más felices de mi vida. Pero esta noche había algo diferente en el aire, algo que mi instinto maternal había estado percibiendo durante semanas sin poder identificar completamente. Una tensión sutil, pero persistente, como la calma que precede a una tormenta devastadora. Patricia, mi hija de 45 años, había insistido inusualmente en preparar toda la cena este año. «Mamá, tú descansas. Ya has hecho suficiente durante todos estos años», me había dicho con esa sonrisa que últimamente me resultaba demasiado perfecta, demasiado controlada. «Es mi turno de consentirte». Sus ojos verdes, tan parecidos a los míos, brillaban con una intensidad que no lograba descifrar, pero que me ponía los nervios de punta. Patricia había llegado temprano esa mañana, cargada de bolsas del supermercado más caro de la ciudad, vestida con su suéter rojo de cachemira y esos aretes de perlas que le había regalado su difunto padre. Su cabello rubio ceniza estaba perfectamente peinado en un chongo elegante, y sus uñas, como siempre, estaban impecablemente arregladas con esmalte francés. Todo en ella gritaba éxito y sofisticación, pero había algo en su comportamiento que me inquietaba profundamente. «No quiero que te acerques a la cocina hoy, mamá», me había dicho con una firmeza inusual, bloqueándome físicamente el paso cuando intenté ayudar. «Hoy es tu día para relajarte completamente». Ahora, sentada en la cabecera de la mesa rectangular de roble que Ricardo había hecho a mano cuando éramos jóvenes, observaba a mi familia reunida bajo la luz cálida del candelabro de cristal. A mi derecha estaba mi yerno Carlos, el exesposo de Patricia, un hombre de 48 años con barba cuidadosamente recortada y ojos café que siempre habían sido gentiles conmigo, incluso después del divorcio. Llevaba puesto su suéter azul marino favorito, y aunque intentaba mantener una conversación ligera sobre el trabajo, yo podía notar cierta tensión en sus hombros. A mi izquierda, mi nieto Diego, de 12 años, el amor de mi vida, jugaba nerviosamente con su tenedor de plata. Sus ojos oscuros, herencia de su padre, se movían constantemente entre su madre y yo, como si estuviera observando algo que los adultos no podíamos ver. Su cabello castaño estaba despeinado de su manera habitual, y llevaba la camisa blanca que yo le había planchado esa mañana, aunque ya tenía una pequeña mancha de salsa en el cuello. También estaban presentes mi hermana Elena, de 68 años, con su personalidad vibrante apenas contenida por su vestido verde esmeralda, y su esposo Manuel, un hombre tranquilo que siempre encontraba formas de hacer reír a Diego con sus chistes de abuelo. Elena había traído su famoso flan de coco, el mismo que preparaba desde que éramos niñas, y Manuel cargaba una botella del vino tinto que guardaba para ocasiones especiales. Patricia había preparado un festín impresionante: pavo dorado con hierbas aromáticas, puré de papas con mantequilla, stuffing con cranberries, ejotes almendrados, salsa de gravy que olía deliciosamente a salvia, y su especialidad, los rolls de canela que siempre había sido mi debilidad. Todo se veía perfecto, demasiado perfecto. La mesa estaba puesta como para una revista de decoración, con servilletas de lino dobladas en forma de cisne y pequeñas velas aromáticas que creaban un ambiente íntimo y acogedor. «Muy bien, familia», anunció Patricia, poniéndose de pie con una copa de vino blanco en la mano. Antes de empezar a comer, quería hacer un brindis especial. Su sonrisa era radiante, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir como si estuviera mirando a una extraña. ¿Cuándo había comenzado mi hija a sonreír de esa manera tan calculada? «Por mamá», continuó, levantando su copa hacia mí, «por todos los años que nos ha cuidado, por todas las Navidades que hizo mágicas para nosotros, y por...». Hizo una pausa dramática,
por los cambios que vienen para nuestra familia. Todos levantaron sus copas, pero yo noté que Diego no había tocado la suya. En lugar de eso, me estaba mirando fijamente con una expresión que no había visto nunca en su rostro joven. Miedo puro. «Salud», dijo Patricia, y todos bebimos. Bueno, casi todos. Mientras los demás comenzaron a servirse los platos, Diego se inclinó hacia mí, pretendiendo ajustar su servilleta. Su pequeña mano tembló ligeramente cuando tocó mi brazo. «Abuela», susurró tan bajo que apenas pude escucharlo por encima del sonido de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos. «No pruebes nada de lo que cocinó mamá». Mi corazón se detuvo por completo. «¿Qué dijiste, mi amor?», susurré de vuelta, tratando de mantener una expresión normal, mientras mi mente comenzaba a correr a 1000 millas por hora. «Es una trampa», murmuró, sus ojos llenándose de lágrimas que luchaba por contener. «Escuché a mamá hablando por teléfono anoche. Dijo algo sobre acelerar el proceso y píldoras molidas. Abuela, creo que ella...» No pudo terminar la frase, pero no necesitaba hacerlo. El horror de lo que estaba insinuando me golpeó como un rayo helado. Levanté la vista hacia Patricia, quien me estaba observando con esa sonrisa perfecta, demasiado perfecta. En ese momento, nuestros ojos se encontraron a través de la mesa, y vi algo en su mirada que me heló hasta los huesos. Satisfacción anticipada. Ella sabía que Diego me había advertido, y no le importaba. De hecho, parecía estar disfrutándolo. «Mamá», dijo Patricia con voz melodiosa, «¿no vas a probar el pavo? Estoy especialmente orgullosa de cómo quedó la salsa de gravy. Use una receta nueva que encontré, con ingredientes muy especiales». El silencio que se apoderó de la mesa en ese momento fue absoluto y aterrador. Elena había dejado de servirse los ejotes y me miraba con curiosidad. Carlos había puesto su tenedor sobre el plato, claramente sintiendo que algo extraño estaba pasando. Manuel mantenía su copa a medio camino hacia sus labios, inmóvil, pero los ojos de Patricia brillaban con una luz que nunca había visto antes. Una luz que hablaba de secretos terribles y planes cuidadosamente ejecutados. «Sí, mamá», agregó, su sonrisa volviéndose aún más amplia. «Prueba especialmente la salsa. Puse mucho esfuerzo en que tuviera el sabor perfecto para ti». Fue entonces cuando entendí completamente la magnitud de lo que estaba enfrentando. Mi propia hija, la niña que había amamantado, que había cuidado cuando tenía fiebre, que había consolado durante sus pesadillas, la misma que había celebrado cada uno de sus logros como si fueran míos propios, estaba sentada frente a mí esperando que comiera algo que podría matarme. Y lo más aterrador de todo era que parecía estar disfrutando cada segundo de esta macabra representación. Pero antes de continuar con lo que hice después, me gustaría pedirles a quienes están siguiendo esta historia que verifiquen si ya están suscritos al canal y escriban en los comentarios ¿desde dónde están viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias de familias complicadas. Regresando a esa mesa navideña que se había convertido en un campo de batalla silencioso, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Miré directamente a los ojos de Patricia, mantuve mi sonrisa maternal más perfecta y lentamente levanté mi tenedor hacia el plato. «Por supuesto, mi amor», dije con la voz más calmada que pude reunir. «Estoy ansiosa por probar todo lo que preparaste, especialmente esa salsa tan especial». Pero lo que hice con ese tenedor y las palabras que pronuncié después iban a destrozar todos los planes cuidadosamente trazados de Patricia y revelar una verdad que ninguno de los presentes en esa mesa estaba preparado para escuchar. Porque resulta que yo también tenía algunos secretos, y algunos de ellos estaban a punto de salvar mi vida. ¿Cómo había llegado mi relación con Patricia a este punto de no retorno? ¿Qué había motivado a mi propia hija a planear mi muerte durante la cena de Navidad? Y más importante aún, ¿cómo había logrado mi nieto de 12 años descubrir un plan que había sido ejecutado con tanta precisión diabólica? Las respuestas a estas preguntas iban a ser más perturbadoras de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Para entender cómo llegué a estar sentada en esa mesa navideña, temiendo por mi vida mientras mi propia hija me sonreía con intenciones homicidas, necesito llevarlos de vuelta a 3 meses atrás, al momento exacto cuando todo comenzó a cambiar de manera casi imperceptible,
como cuando una grieta microscópica aparece en un cristal y lentamente se extiende hasta que todo se hace pedazos. Era un martes lluvioso de septiembre cuando recibí los resultados de mi chequeo médico anual. El doctor Ramírez, mi cardiólogo de toda la vida, un hombre gentil de 65 años con bigote canoso y manos siempre cálidas, me había llamado personalmente a casa, algo que inmediatamente me puso nerviosa. «Teresa», me había dicho con esa voz profesional pero amable que había perfeccionado durante décadas de dar noticias médicas, «necesito que vengas a la oficina mañana por la mañana. Hay algo en tu electrocardiograma que quiero discutir contigo en persona». Mi corazón, irónicamente, se había acelerado con esas palabras. A los 70 años, cualquier llamada del médico activa todos los miedos que una ha acumulado durante una vida entera. Al día siguiente, sentada en su oficina que olía a antiséptico y tenía esas típicas láminas médicas del corazón humano colgadas en las paredes, el doctor Ramírez me explicó que había detectado una pequeña irregularidad en mi ritmo cardíaco. «Es algo muy común en mujeres de tu edad, Teresa», me había tranquilizado, ajustándose los anteojos mientras revisaba mis resultados. «Se llama fibrilación auricular intermitente. No es grave, pero necesitamos monitorearlo y probablemente comenzar con una medicación preventiva». «¿Qué significa eso exactamente?», le había preguntado, mi mente inmediatamente saltando a los peores escenarios posibles. «Significa que tu corazón ocasionalmente late de manera irregular», explicó pacientemente. «Con medicación y algunos ajustes en tu estilo de vida, puedes vivir perfectamente normal durante muchos años más. Pero es importante que tu familia esté al tanto, especialmente si alguna vez necesitas atención médica de emergencia». Esa misma tarde, había llamado a Patricia para contarle sobre el diagnóstico. Su reacción había sido intensa, pero de una manera que en ese momento interpreté como preocupación maternal. «Mamá, ¿por qué no me llamaste antes de ir al médico?», había exclamado, su voz subiendo de tono. «Yo podría haberte acompañado. ¿Qué más te dijo el doctor? ¿Necesitas cirugía? ¿Cuán serio es esto realmente?». «Patricia, cálmate», le había dicho, tocada por lo que parecía ser genuina preocupación. «El doctor dice que es muy manejable. Solo necesito tomar una pastilla diaria y hacer algunos ajustes menores». «No, mamá, esto es más serio de lo que estás entendiendo», había insistido, su voz tomando ese tono autoritario que usaba en su trabajo como directora de marketing. «Voy a acompañarte a tu próxima cita médica, y creo que necesitamos hablar sobre algunas cosas prácticas». «¿Qué tipo de cosas prácticas?». «Bueno», había hecho una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Cosas como tu testamento, los documentos de la casa, tus cuentas bancarias. Solo para asegurarme de que todo esté en orden en caso de que algo pase». En ese momento, había sentido una pequeña punzada de incomodidad, pero la había atribuido a mi propia sensibilidad sobre el tema del envejecimiento. Patricia era una mujer práctica y organizada. Era natural que pensara en estos temas cuando se enfrentaba con la mortalidad de su madre. «Patricia, no es necesario que te preocupes por eso ahora», le había dicho suavemente. «Tengo todo perfectamente organizado». «Mamá, no lo entiendes. Las cosas pueden cambiar muy rápidamente con problemas del corazón. Necesito saber dónde están todos tus documentos importantes. ¿Dónde guardas tu testamento? ¿Tienes un poder notarial actualizado? ¿Qué pasa con tu póliza de seguro de vida?». Esa pregunta sobre el seguro de vida me había resultado extraña. ¿Por qué Patricia estaría pensando en mi póliza de seguro de vida cuando el doctor me había asegurado que mi condición era completamente manejable? «¿Para qué necesitas saber sobre mi seguro de vida?», le había preguntado directamente. «Mamá, es importante que alguien sepa estas cosas. ¿Qué pasa si algo te sucede y nadie sabe cómo manejar tus asuntos? Diego necesita estar protegido financieramente, ¿no es cierto?». Eso había tocado una fibra sensible. Patricia sabía perfectamente que Diego era mi debilidad, mi razón de vivir desde que Carlos y ella se habían divorciado 3 años atrás. Cualquier argumento que involucrara el bienestar de Diego tenía el poder de convencerme de casi cualquier cosa. Durante las siguientes semanas, Patricia había comenzado a visitarme con una frecuencia inusual. Llegaba sin avisar, siempre con la excusa de verificar cómo me sentía o
asegurarse de que estuviera tomando mis medicamentos correctamente. ¿Has tenido algún episodio cardíaco, mamá?, me preguntaba durante cada visita, sus ojos escudriñando mi rostro como si estuviera buscando signos de debilidad. No, Patricia, me siento perfectamente bien, le respondía siempre. Pero ella insistía en hablar sobre contingencias y preparación para el futuro. Había traído documentos legales en 3 ocasiones diferentes, siempre con explicaciones complejas sobre por qué sería más conveniente si ella tuviera poder notarial sobre mis finanzas y decisiones médicas. Es solo por si acaso, mamá. Si alguna vez tienes una emergencia cardíaca y no puedes tomar decisiones por ti misma, alguien necesita poder actuar rápidamente. Cada vez, yo había rechazado firmar esos documentos, pero Patricia se estaba volviendo más insistente y, francamente, más agresiva en sus argumentos. «Mamá, ¿por qué estás siendo tan terca sobre esto?», me había dicho la semana pasada, su máscara de paciencia finalmente resquebrajándose. «¿Acaso no confías en mí? ¿No crees que tengo tu mejor interés en el corazón?». «Por supuesto que confío en ti, Patricia», le había respondido, aunque algo dentro de mí había comenzado a sentir lo contrario. «Simplemente no veo la urgencia, me siento bien, y mi médico dice que mi condición está bajo control». «Pero las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana», había exclamado, su voz subiendo de tono. «Los problemas cardíacos son impredecibles. ¿Qué pasa si tienes un ataque cardíaco mientras estás sola? ¿Qué pasa si quedas incapacitada y no puedes comunicarte?». Sus argumentos sonaban lógicos en la superficie, pero había algo en la intensidad de su insistencia que me ponía incómoda. Era como si estuviera desesperada por conseguir control legal sobre mi vida, y esa desesperación no coincidía con la naturaleza relativamente menor de mi diagnóstico médico. Fue entonces cuando comencé a notar otros cambios sutiles en el comportamiento de Patricia. Llamaba a menudo para preguntar sobre mi rutina diaria, qué había comido, si había salido de casa, si había recibido visitas, si me había sentido mareada o confundida. «Solo me preocupo por ti, mamá», decía siempre. «Quiero asegurarme de que estés segura». Pero había algo en el tono de estas preguntas que me recordaba a un interrogatorio más que a una conversación casual entre madre e hija. También había comenzado a hacer comentarios extraños sobre mi memoria y mi capacidad de juicio. «Mamá, ¿estás segura de que pagaste la factura de electricidad este mes? Porque me parece que mencionaste haberla pagado la semana pasada también». «Mamá, ayer me dijiste que habías ido al supermercado, pero hoy me contaste la misma historia como si hubiera sido hoy. ¿Estás confundiendo los días?». «Mamá, encontré tu medicamento para el corazón en el refrigerador. ¿Recuerdas haberlo puesto ahí? Es preocupante que estés poniendo medicamentos en lugares extraños». Cada una de estas observaciones era falsa. Yo llevaba un registro meticuloso de mis facturas, nunca había confundido los días y definitivamente nunca había puesto mis medicamentos en el refrigerador. Pero Patricia las presentaba con tanta confianza y aparente preocupación que comencé a dudar de mi propia memoria. ¿Era posible que mi condición cardíaca estuviera afectando mi mente de maneras que yo no podía percibir? Fue durante una de estas visitas preocupadas que Patricia había comenzado a hablar sobre mis planes para las festividades navideñas. «Mamá, creo que este año deberías dejar que yo me haga cargo de la Navidad», me había sugerido. «Has estado bajo mucho estrés médico, y preparar una cena grande podría ser demasiado para tu corazón». «Patricia, he estado preparando cenas navideñas durante 50 años», le había respondido. «Una pequeña condición cardíaca no va a impedirme cocinar para mi familia». «Pero mamá, ¿qué pasa si te das cuenta de que has olvidado algún ingrediente importante? ¿O si confundes las cantidades de sal o azúcar? Con tu medicamento cardíaco, ciertos errores en la cocina podrían ser peligrosos». Nuevamente, estaba creando escenarios de peligro que no tenían base en la realidad, pero los presentaba de manera tan convincente que comencé a sentir ansiedad sobre mi propia competencia. «Déjame cocinar este año», había insistido. «Será mi regalo de Navidad para ti. Te prometo que todo será perfecto». Mirando hacia atrás ahora, puedo ver exactamente lo que Patricia había estado haciendo durante esos 3 meses. Había estado construyendo sistemáticamente una narrativa sobre mi deterioro mental y físico,
sembrando dudas sobre mi capacidad de cuidarme a mí misma y creando un contexto donde ella aparecería como la hija responsable que tenía que tomar control de la situación por el bien de todos. Y yo, como una ingenua, había comenzado a creer partes de esa narrativa. Pero había algo más que yo no había entendido hasta esa noche navideña. Patricia no solo quería control sobre mi vida, quería control sobre mi muerte, y había estado planeando exactamente cuándo y cómo iba a suceder. La pregunta que me atormentaba ahora, sentada en esa mesa con el veneno literalmente servido frente a mí, era si todo este plan había sido motivado únicamente por la codicia, o si había algo aún más oscuro y perturbador detrás de la determinación de Patricia de verme muerta. ¿Qué había descubierto sobre mi póliza de seguro de vida que la había motivado a acelerar mi muerte de manera tan calculada? ¿Y cómo había logrado Diego, un niño de 12 años, darse cuenta de algo que todos los adultos presentes habíamos pasado por alto completamente? Las respuestas estaban a punto de ser más aterradoras de lo que había imaginado. Regresando a esa mesa navideña donde el peligro se servía en platos de porcelana familiar, tomé mi decisión en una fracción de segundo. En lugar de confrontar directamente a Patricia con la advertencia de Diego, decidí probar qué tan lejos estaba dispuesta a llegar con su plan diabólico. Me levanté lentamente de mi silla, llevándome una mano al pecho, en un gesto que podría interpretarse como dolor cardíaco, y dejé que mi tenedor cayera sobre el plato con un sonido metálico que cortó el silencio como un cuchillo. «¡Ay, Dios mío!», murmuré, fingiendo una ligera dificultad para respirar. «Me siento un poco mareada». La reacción de Patricia fue instantánea y reveladora. En lugar de mostrar preocupación genuina, sus ojos se iluminaron con una chispa de expectativa, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. «¿Mamá? ¿Qué pasa?», preguntó, pero su voz sonaba más emocionada que preocupada. «¿Estás teniendo problemas con tu corazón?». Carlos inmediatamente se puso de pie, su instinto médico activándose. Como enfermero registrado, había desarrollado la capacidad de reconocer emergencias reales y se acercó a mí con una expresión de genuina preocupación. «Teresa, ¿necesitas que llame a una ambulancia?», preguntó, poniendo su mano sobre mi muñeca para sentir mi pulso. «No, no», dije, enderezándome en mi silla y respirando profundamente. «Ya me siento mejor. Debe haber sido solo un momento de ansiedad. Ya saben cómo me pongo durante las fiestas». Pero Patricia no iba a dejar pasar esta oportunidad. «Mamá, esto es exactamente de lo que estaba hablando», dijo, dirigiéndose no solo a mí, sino a toda la mesa, su voz cargada de una preocupación que ahora reconocía como completamente falsa. «Has estado teniendo estos episodios con más frecuencia últimamente». «¿Qué episodios?», preguntó Elena, mi hermana, frunciendo el ceño con confusión. «Teresa, tú no me has mencionado ningún episodio». «Porque no han existido ningún episodio», respondí firmemente, pero Patricia me interrumpió inmediatamente. «Mamá, tienes que ser honesta con la familia sobre lo que está pasando», dijo, su tono volviéndose condescendiente de una manera que me puso la piel de gallina. «El otro día me llamaste 3 veces en una hora preguntándome la misma cosa, y la semana pasada encontré tus medicamentos para el corazón en el congelador». Carlos me miró con preocupación renovada. «Teresa, ¿es cierto que has estado confundida últimamente?». «No», respondí con más fuerza de la que había pretendido. «Patricia, eso es completamente falso. Jamás he puesto mis medicamentos en el congelador, y definitivamente no te he llamado repetidamente con las mismas preguntas». «Mamá», Patricia suspiró dramáticamente, intercambiando una mirada significativa con los otros adultos en la mesa. «Esta negación es parte del problema. El doctor Ramírez me explicó que a veces los medicamentos cardíacos pueden afectar la memoria y el juicio». «¿Cuándo hablaste con el doctor Ramírez?», pregunté, sintiendo una nueva ola de alarma. «La semana pasada, cuando lo llamé para expresar mis preocupaciones sobre tu comportamiento», respondió Patricia con la confianza de alguien que había planeado cada detalle de esta conversación.
Le expliqué sobre los olvidos, la confusión, los episodios de mareo. Él estuvo de acuerdo en que necesitabas más supervisión. Mi sangre se heló. Patricia, tú no tienes autorización para hablar con mi médico sobre mi tratamiento. Mamá, él hizo una excepción debido a la naturaleza de mis preocupaciones, dijo, su sonrisa volviéndose más amplia y más siniestra. Como tu hija más responsable, él entendió que yo solo quería lo mejor para ti. Manuel, mi cuñado, se aclaró la garganta incómodamente. Patricia, ¿estás diciendo que Teresa ha estado teniendo problemas cognitivos? No problemas cognitivos mayores, respondió Patricia con un tono que sonaba razonable y preocupado. Pero sí algunos desafíos con la memoria a corto plazo y ocasional confusión sobre fechas y eventos. Es muy común en personas de su edad, especialmente cuando se combinan con medicamentos cardíacos. Diego, que había permanecido silencioso durante todo este intercambio, finalmente encontró su voz. «¡Eso no es cierto!», exclamó, su voz juvenil temblando con indignación. «Abuela nunca está confundida. Ella me ayuda con mi tarea de matemáticas todos los días y nunca se equivoca». Patricia se volteó hacia su hijo con una expresión que me alarmó profundamente. Era la mirada que le daría a alguien que acabara de arruinar un plan cuidadosamente trazado. «Diego, mi amor», dijo con voz dulce pero con ojos duros como piedras. «Los niños no siempre pueden reconocer cuando los adultos están teniendo dificultades. A veces los abuelos esconden sus problemas para no preocupar a sus nietos». «Pero abuela no está escondiendo nada», insistió Diego, levantándose de su silla. «Ella está perfectamente bien. Tú eres la que está mintiendo». El silencio que siguió fue tan tenso que podría cortarse con un cuchillo. Patricia miró a Diego con una expresión que no había visto nunca antes en el rostro de una madre. Furia pura y peligrosa. «Diego», dijo Carlos, interviniendo con voz calmada pero firme, «no le hables así a tu madre». «Pero papá, ella está mintiendo sobre la abuela». Diego se volteó hacia Carlos con lágrimas en los ojos. «Pregúntale a la abuela cualquier cosa. Pregúntale sobre mi cumpleaños, sobre mis calificaciones, sobre lo que hicimos ayer. Ella recuerda todo perfectamente». Elena se había inclinado hacia adelante, estudiando mi rostro cuidadosamente. «Teresa, ¿cómo te sientes realmente? ¿Has tenido problemas de memoria?» «Elena, te juro por la memoria de Ricardo, que mi mente está perfectamente clara», respondí, mirándola directamente a los ojos. «No he tenido episodios de confusión, no he puesto medicamentos en lugares extraños y definitivamente no he llamado a Patricia repetidamente con las mismas preguntas». «Mamá», Patricia interrumpió, su paciencia claramente agotándose. «El hecho de que no recuerdes estos episodios es exactamente la prueba de que están ocurriendo». Era una lógica circular diabólica. Si yo negaba los problemas de memoria, eso se convertía en evidencia de que tenía problemas de memoria. Carlos se había estado quedando callado durante la mayor parte de esta conversación, pero ahora se dirigió directamente a Patricia. «Patricia, estas son acusaciones muy serias. Si realmente crees que Teresa está teniendo problemas cognitivos, ¿por qué no has organizado una evaluación formal con un neurólogo?». La pregunta pareció tomarla desprevenida. Por un momento, su máscara de hija preocupada vaciló. Bueno, el doctor Ramírez dijo que primero deberíamos intentar con más supervisión familiar antes de tomar medidas más drásticas». «¿Más supervisión familiar?». Elena se enderezó en su silla. «¿Qué significa eso exactamente?». Patricia respiró profundamente, como si estuviera preparándose para un anuncio importante. «Bueno, de hecho, esa es otra cosa que quería discutir con toda la familia esta noche», dijo, su sonrisa regresando con fuerza total. «He estado pensando que tal vez mamá debería venir a vivir conmigo por un tiempo, solo hasta que su condición médica se estabilice completamente». «¡No!», Diego gritó tan fuerte que todos nos sobresaltamos. «Abuela no se va a ir a vivir contigo. Ella está bien donde está». «Diego, ya basta». Patricia habló con una dureza en su voz que hizo que mi corazón materno se encogiera. Los adultos están hablando, pero Diego no se iba a rendir. Se acercó a mi silla y puso su pequeña mano protectora en mi hombro. «Abuela», me dijo, mirándome directamente a los ojos, «dile sobre la llamada telefónica».
Patricia se puso rígida inmediatamente. ¿Qué llamada telefónica? Diego me miró esperanzadamente, como si esperara que yo entendiera a qué se refería. Pero yo no tenía idea de qué llamada telefónica estaba hablando. Diego, dije suavemente, no sé de qué llamada estás hablando, mi amor. Su rostro se desplomó con decepción, pero luego se iluminó con determinación. La llamada que escuché anoche, dijo, volteándose hacia toda la mesa. Mamá estaba hablando con alguien sobre acelerar algo, y sobre píldoras molidas, y sobre hacer que pareciera un accidente cardíaco. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Patricia se había puesto completamente pálida, pero rápidamente se recuperó. Diego, dijo con voz temblorosa de furia contenida, esa es una acusación terrible y completamente falsa. ¿Cómo te atreves a inventar historias así sobre tu propia madre? No estoy inventando nada, Diego gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Te escuché. Dijiste que tenías que acelerar el proceso porque la abuela no estaba firmando los papeles lo suficientemente rápido. Carlos se había puesto de pie, su rostro una máscara de shock y confusión. Patricia, ¿de qué está hablando Diego? Está hablando de su imaginación sobreactiva, respondió Patricia, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. Ha estado viendo demasiadas películas de misterio últimamente. Pero yo ya no estaba escuchando sus explicaciones. Estaba mirando fijamente el plato de comida frente a mí, recordando las palabras exactas que Diego había susurrado. Píldoras molidas en la salsa. Con movimientos muy deliberados, tomé mi tenedor y separé un poco de la salsa de gravy en mi plato. Bajo la luz dorada del comedor, pude ver pequeños granitos blancos que no pertenecían a ninguna especia o hierba que hubiera usado nunca en cocina. Levanté la vista hacia Patricia, quien me estaba observando con una intensidad que me dio escalofríos. «Patricia», dije con voz muy calmada, «¿qué ingredientes exactamente usaste en esta salsa tan especial?» Su sonrisa había desaparecido completamente, reemplazada por algo mucho más peligroso. «Los ingredientes tradicionales, mamá», respondió, pero sus ojos me decían una historia completamente diferente. «¿Incluyendo mis medicamentos para el corazón?», pregunté directamente. La acusación colgó en el aire como una bomba a punto de explotar. Patricia me miró durante un largo momento, y en sus ojos vi algo que nunca había esperado ver, la confirmación de que mi propia hija realmente había intentado matarme. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente, pero su negación sonaba hueca incluso para ella. Y fue en ese momento que entendí que la situación era aún más peligrosa de lo que había imaginado, porque Patricia no solo había planeado envenenarme, había planeado hacerlo frente a testigos, con una narrativa ya construida sobre mi deterioro mental que explicaría cualquier accidente que pudiera ocurrir. La pregunta ahora era, ¿cómo iba a salir viva de esta cena navideña que se había convertido en mi propia ejecución programada? La tensión en el comedor se había vuelto tan densa que parecía dificultar la respiración. Patricia me miraba con ojos que habían perdido toda pretensión de amor filial, reemplazado por algo frío y calculador que me heló hasta los huesos. Pero yo sabía que tenía que mantener la calma si quería salir viva de esta situación. «Creo que necesito ir al baño», anuncié, levantándome lentamente de mi silla. «Esta conversación me ha alterado un poco». «Por supuesto, mamá», dijo Patricia, su sonrisa falsa regresando inmediatamente. «¿Necesitas ayuda para caminar?» «No, gracias. Todavía puedo ir al baño sola», respondí con una firmeza que pareció sorprenderla. Mientras caminaba hacia el pasillo, pude sentir los ojos de Patricia siguiendo cada uno de mis movimientos, pero lo que ella no sabía era que yo no tenía intención de ir al baño. Tenía un plan diferente. En lugar de dirigirme hacia el baño principal, me deslicé silenciosamente hacia la cocina. Necesitaba ver con mis propios ojos qué había hecho Patricia con la comida. Y más importante aún, necesitaba encontrar evidencia de lo que Diego había escuchado. La cocina estaba en penumbra, iluminada solo por la luz que se filtraba desde el comedor. El aroma de la cena navideña aún flotaba en el aire, pero ahora me parecía nauseabundo en lugar de apetitoso. Me dirigí hacia el fregadero, donde Patricia había dejado algunos utensilios de cocina para lavar más tarde. Allí, entre los tazones y cucharas sucias, encontré algo que me confirmó mis peores sospechas: un molcajete pequeño con residuos blancos en el fondo.
Lo toqué con la punta de mi dedo y lo probé cuidadosamente con la lengua. El sabor era inconfundiblemente amargo y familiar. Mis medicamentos para el corazón, molidos hasta convertirse en polvo fino. Dios mío, susurré para mí misma. Patricia realmente había molido mis propios medicamentos cardíacos para envenenar la cena. ¿Pero por qué usar medicamentos para el corazón? Entonces, la terrible lógica de su plan se hizo clara. Si una sobredosis de medicamentos cardíacos me mataba, parecería que había sido un accidente relacionado con mi condición médica conocida. Una muerte perfectamente explicable que nadie cuestionaría. ¿Abuela? Me sobresalté y me volteé para encontrar a Diego parado en la entrada de la cocina, sus ojos grandes y asustados en la penumbra. «Diego, mi amor», susurré acercándome a él rápidamente. «¿Qué haces aquí? ¿Te siguió alguien?» «No, les dije que iba a buscar más servilletas», respondió en voz baja. «Abuela, ¿encontraste algo?» Le mostré el molcajete con los residuos blancos. «Diego, necesito que me cuentes exactamente qué escuchaste anoche. Todo, sin omitir ningún detalle». Sus pequeñas manos temblaron mientras se acercaba más a mí. Estaba en mi cuarto haciendo tarea cuando escuché a mamá hablando por teléfono en su habitación. Al principio no le presté atención, pero luego empezó a hablar más fuerte, como cuando se enoja en el trabajo. «¿Qué dijiste exactamente?» Escuché que decía algo como: «No, no puedo esperar más. Ella no va a firmar los papeles voluntariamente y cada día que pasa es un riesgo». Y luego hubo una pausa larga, como si alguien le estuviera hablando. Diego se detuvo, mordiéndose el labio inferior de la manera que hacía cuando estaba nervioso. «Continúa, mi amor. Es muy importante». Después dijo: «Ya tengo todo listo. Las píldoras del corazón molidas se mezclarán perfectamente con la salsa. Parecerá que tuvo una reacción adversa por tomar demasiadas por accidente». Y luego, Diego se estremeció. Luego dijo algo sobre que la póliza de seguro pagaría el doble si parecía accidental. Mi corazón se encogió. No solo Patricia había planeado matarme, sino que había planeado hacerlo de una manera que maximizara su beneficio financiero. «¿Hay algo más, Diego?» «Sí», asintió, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos. Al final de la llamada, escuché que decía: «Una vez que esté muerta y yo tenga el poder legal, Diego vendrá a vivir conmigo permanentemente. No habrá nadie más que pueda interferir con nuestros planes. Abuela, creo que mamá no solo quiere lastimarte a ti. Creo que también tiene planes para mí». El horror de lo que Diego me estaba contando era abrumador. Patricia no solo quería mi muerte, quería control completo sobre mi nieto también. «Diego», le susurré, tomando sus pequeñas manos entre las mías. «¿Tienes tu teléfono contigo?» Asintió, sacando su smartphone del bolsillo de sus jeans. «Escúchame muy cuidadosamente, mi amor. Necesito que grabes todo lo que va a pasar cuando regresemos al comedor. ¿Puedes hacer eso sin que tu mamá se dé cuenta?» «Sí, puedo poner el teléfono en modo de grabación y dejarlo en mi regazo. Pero, abuela, ¿qué vas a hacer?» «Voy a hacer que tu mamá confiese todo lo que ha hecho», le dije, aunque yo misma no estaba completamente segura de cómo iba a lograrlo. ¿Y si ella se da cuenta de que sabes la verdad? ¿Y si trata de lastimarte? Era una pregunta válida que me aterrorizaba considerar. Pero miré a este niño valiente que había arriesgado tanto para protegerme, y supe que tenía que encontrar una manera de mantenerlo a salvo, incluso si eso significaba ponerme en más peligro. «Diego, voy a pedirte algo muy importante. Cuando regresemos al comedor, quiero que te sientes al lado de tu papá, no al lado de tu mamá. ¿Entiendes?», asintió solemnemente. «Y si en algún momento yo te miro y toco mi collar de perlas así», le mostré el gesto, «quiero que inmediatamente salgas corriendo de la casa y vayas a casa de los vecinos García. ¿Me prometes que harás exactamente eso?» «Te lo prometo, abuela. Pero por favor, ten cuidado». Nos abrazamos en la penumbra de la cocina, y por un momento sentí el peso completo de la responsabilidad que tenía no solo de salvar mi propia vida, sino de proteger la inocencia de este niño que ya había visto demasiado. «Muy bien», susurré. «Regresemos antes de que Patricia sospeche algo». Cuando regresamos al comedor, Patricia inmediatamente me estudió con ojos penetrantes. «Mamá, tardaste mucho tiempo. ¿Estás bien?»
Perfectamente bien, respondí, notando que Diego se había sentado junto a Carlos como le había pedido. Solo necesitaba un momento para aclarar mis pensamientos. ¿Tus pensamientos sobre qué?, Patricia preguntó, y había algo en su tono que sonaba casi esperanzado. Me senté en mi lugar y miré directamente el plato de comida envenenada frente a mí. Mis pensamientos sobre esta conversación que estábamos teniendo, sobre mi memoria, sobre mi capacidad de cuidarme a mí misma, sobre todo. Patricia se inclinó hacia adelante ligeramente, como un depredador que siente que su presa está finalmente lista para ser capturada. ¿Y qué has decidido, mamá? He decidido, dije lentamente, que tal vez tengas razón sobre algunas cosas. Elena me miró con sorpresa. Teresa, ¿qué quieres decir? Bueno, continué, manteniendo mi voz deliberadamente confundida y frágil. Tal vez sí he estado teniendo pequeños lapsos de memoria. Tal vez sí puse mis medicamentos en lugares extraños sin recordarlo. Patricia prácticamente se iluminó. Mamá, me alegra tanto escuchar que estás siendo honesta contigo misma. Sí, asentí lentamente. Y tal vez sí sería mejor si fuera a vivir contigo por un tiempo. ¡Eso sería maravilloso!, Patricia exclamó, su alegría sonando genuina por primera vez en la noche. Podríamos arreglar todo mañana mismo. Podríamos empacar tus cosas más importantes y... Pero Patricia, la interrumpí suavemente, antes de hacer cualquier cambio grande, ¿no crees que debería terminar mi cena? Después de todo, pusiste tanto esfuerzo en cocinar todo esto especialmente para mí. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Patricia me miró fijamente, como si estuviera tratando de decidir si yo realmente estaba siendo ingenua o si había algo más detrás de mis palabras. Por supuesto, mamá, dijo finalmente, su sonrisa volviéndose tensa. Come todo lo que quieras. Tomé mi tenedor, lo cargué con una generosa cantidad de puré de papas y salsa de gravy, y lo levanté hacia mi boca. Pude ver cómo Patricia se tensaba, su respiración volviéndose más rápida. Pero en lugar de comerlo, me detuve justo antes de que la comida tocara mis labios. Patricia, dije bajando el tenedor, hay solo una cosa más que me gustaría entender antes de comer. ¿Qué cosa, mamá? Su voz sonaba tensa ahora. Me gustaría entender por qué exactamente moliste mis medicamentos para el corazón y los mezclaste en la salsa de gravy. El silencio que siguió no fue solo la ausencia de sonido, fue la ausencia de todo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Patricia se quedó completamente inmóvil, su tenedor a medio camino hacia su boca, sus ojos fijos en los míos con una expresión de shock absoluto. Carlos había dejado caer su copa de vino. Elena había ahogado un grito. Manuel se había puesto de pie tan abruptamente que su silla se volcó hacia atrás. Pero nadie se movió, nadie habló. Todos estaban esperando la respuesta de Patricia. Y yo sabía que en los próximos segundos iba a descubrir si había subestimado completamente qué tan peligrosa se había vuelto mi propia hija. ¿Confesaría Patricia su plan homicida o encontraría una manera de escalar la situación hacia algo aún más peligroso? ¿Y habría calculado correctamente que tenía suficientes testigos presentes para protegerme? ¿O había subestimado hasta dónde Patricia estaba dispuesta a llegar para silenciar la verdad para siempre? Los segundos se estiraron como horas mientras Patricia me miraba fijamente, su rostro atravesando una serie de emociones: shock, pánico, cálculo y finalmente algo que me aterrorizó más que todo lo anterior, una furia fría y peligrosa. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente, pero su voz había perdido toda pretensión de dulzura maternal. Sonaba ahora como el acero raspando contra piedra. ¿No lo sabes?, pregunté, manteniendo mi tono conversacional como si estuviéramos discutiendo el clima. Entonces tal vez puedas explicarme por qué hay residuos de mis medicamentos para el corazón en tu molcajete en la cocina. Patricia se puso rígida. ¿Fuiste a la cocina? ¿Estuviste husmeando en mis cosas? Patricia, Carlos intervino, su voz cargada de incredulidad y horror creciente. ¿Realmente hay medicamentos molidos en la cocina? Por supuesto que no. Patricia se volteó hacia él con desesperación. Ella está teniendo un episodio psicótico. Esto es exactamente el tipo de paranoia de la que estaba hablando.
Pero Elena se había puesto de pie, dirigiéndose hacia la cocina con determinación. «¡Elena, no!», Patricia gritó, pero mi hermana ya había desaparecido por el pasillo. «Patricia», dije suavemente, «¿por qué no quieres que Elena vea el molcajete?». «Porque no hay nada que ver», respondió, pero había comenzado a sudar profusamente, y sus manos temblaban visiblemente sobre la mesa. Momentos después, Elena regresó al comedor llevando el molcajete en sus manos. Su rostro estaba pálido como papel. «Teresa tiene razón», anunció con voz temblorosa. «Hay residuos blancos en este molcajete, y huelen exactamente como medicamentos». Carlos se levantó inmediatamente, tomando el molcajete de las manos de Elena y examinándolo de cerca. Como enfermero registrado, tenía experiencia con todo tipo de medicamentos. «Estos son definitivamente residuos farmacéuticos», confirmó, su voz llena de horror. «Patricia, ¿qué diablos has hecho?». «Yo no he hecho nada», Patricia gritó, pero su máscara de compostura se estaba desmoronando rápidamente. «Alguien más debe haber puesto eso ahí, tal vez la misma Teresa, tal vez está tratando de incriminarme como parte de su confusión mental». Diego, que había estado grabando silenciosamente con su teléfono como le había pedido, finalmente encontró su voz. «Mamá, deja de mentir», gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo te escuché anoche hablando sobre moler las píldoras. Te escuché decir que parecería un accidente». Patricia se volteó hacia su hijo con una expresión que me hizo querer protegerlo físicamente. Era la mirada de un animal acorralado que había decidido que era hora de atacar. «Diego, tú no escuchaste nada de eso», dijo con voz peligrosamente baja. «Y si dices que lo hiciste, eso solo prueba que tienes la misma imaginación hiperactiva que tu abuela». «Pero sí te escuché». Diego se puso de pie, su pequeño cuerpo temblando con valentía y terror. «Y también escuché cuando dijiste que yo vendría a vivir contigo después de que la abuela muriera». El silencio que siguió fue absoluto. Carlos había palidecido hasta verse casi verde, y su mirada se movía entre Patricia y Diego como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. «Patricia», dijo Carlos con voz quebrada, «por favor dime que esto no es cierto». Patricia miró alrededor de la mesa, viendo las expresiones de horror, disgusto y traición en todos los rostros. Era claro que se daba cuenta de que su plan había colapsado completamente, pero en lugar de mostrar remordimiento o intentar explicar, hizo algo que no esperaba. Se rió. Fue una risa alta, histérica, completamente desprovista de humor o humanidad. «¿Saben qué?», dijo, poniéndose de pie abruptamente y tirando su servilleta sobre el plato. «Ya no importa. Todo esto ya no importa». «Patricia», Manuel intervino, su voz calmada pero alerta, «necesitas sentarte y explicar qué está pasando». «¿Explicar?». Patricia se volteó hacia él con ojos brillantes de locura. «¿Quieren que explique? Muy bien, les voy a explicar todo». Comenzó a caminar alrededor de la mesa como un depredador, sus movimientos tensos y peligrosos. «Sí, molí los medicamentos de mamá y los puse en la salsa», dijo con voz fría y calculadora. «¿Y saben por qué? Porque esta vieja terca ha estado arruinando mi vida durante meses». Elena ahogó un grito, pero Patricia continuó, como si las compuertas de su furia reprimida se hubieran abierto completamente. «¿Saben cuánto dinero me debe el banco? ¿Saben en cuántos problemas financieros estoy por culpa de mi divorcio?». Se volteó hacia Carlos con veneno puro en sus ojos. «Todo porque él decidió dejarme por esa enfermera del hospital». «Patricia, yo te dejé porque me engañaste con tu jefe durante 6 meses», respondió Carlos con firmeza. «No importa por qué me dejaste», gritó. «Lo que importa es que arruinaste mi estabilidad financiera. Y cuando vine a mamá pidiendo ayuda, ella me dijo que tenía que aprender a ser más responsable con mi dinero». Se volteó hacia mí con una furia que me heló la sangre. «¿Responsable? Tú tienes más de $2 millones en tu cuenta de ahorros, una casa valorada en $800,000 y una póliza de seguro de vida de 1.5 millones. Y te niegas a ayudar a tu propia hija». «Patricia», dije suavemente, «yo no me negué a ayudarte. Te dije que te ayudaría si aceptabas ir a terapia para manejar tus problemas de gasto compulsivo». «Problemas de gasto compulsivo», se rió histéricamente de nuevo. «Esa era tu manera de humillarme, tu manera de controlarme. Entonces decidiste matarla». Elena intervino, su voz llena de horror e incredulidad.
Decidí acelerar lo inevitable. Patricia gritó. Ella tiene 70 años, problemas cardíacos, iba a morir pronto de cualquier manera. Al menos así, su muerte serviría para algo útil. Carlos se había puesto de pie, claramente alarmado por la escalada de la situación. Patricia, necesitas parar y pensar en lo que estás diciendo. ¿Parar? Patricia se rió nuevamente. ¿Por qué debería parar ahora? Ya confesé todo, ¿no es cierto? Todos ustedes ya saben la verdad. Se volteó hacia Diego con una sonrisa que me aterrorizó. Y sí, mi querido hijo, tenía planes para ti también. Con mamá muerta y yo como tu única tutora legal, íbamos a vivir una vida muy diferente. Una vida donde yo tuviera control total sobre tu educación, tus amigos, tu dinero de la herencia. Diego había comenzado a llorar, pero no se movía de al lado de Carlos. Mamá, susurró, ¿por qué querrías lastimar a la abuela? ¿Por qué querrías lastimarme a mí? Patricia se acercó a él, y pude ver que Carlos se tensaba, preparándose para proteger a su hijo si era necesario. Porque, mi querido Diego, dijo Patricia con voz dulce que contrastaba aterradoramente con sus ojos fríos, a veces los sacrificios son necesarios para conseguir lo que quieres en la vida. Fue en ese momento que me di cuenta de que Patricia no solo era codiciosa o desesperada, era algo mucho más peligroso. Era una sociópata completa que había perdido toda conexión con la humanidad básica. Patricia, dije, levantándome lentamente de mi silla, ¿realmente crees que vas a salir de esta situación sin consecuencias? Se volteó hacia mí con una sonrisa que me hizo pensar en serpientes venenosas. ¿Consecuencias? ¿De qué tipo, mamá querida? Del tipo que incluye arrestos, juicios y prisión, respondí calmadamente. Ah, Patricia se rió. Pero ahí está el problema. ¿Quién va a creerles? Ustedes no tienen evidencia real de nada. ¿No tenemos evidencia? Diego levantó su teléfono con manos temblorosas. Tengo toda esta conversación grabada, incluyendo tu confesión completa. La expresión de Patricia cambió instantáneamente. La sonrisa desapareció, reemplazada por algo mucho más peligroso. Dame ese teléfono, dijo, avanzando hacia Diego con movimientos depredadores. ¡No! Diego corrió hacia el otro lado de la mesa, manteniéndose cerca de Carlos. «Dame ese teléfono ahora», rugió Patricia, y por primera vez en toda la noche parecía completamente fuera de control. Pero Carlos se interpuso entre Patricia y Diego, su postura protectora y alerta. «Patricia, no vas a tocar a nuestro hijo», dijo con voz calmada pero absolutamente firme. «Él es mi hijo», gritó Patricia, «y ese teléfono puede arruinar todo». Fue entonces cuando hice algo que había estado planeando durante toda esta confrontación. Saqué mi propio teléfono y mostré la pantalla que indicaba que había estado grabando durante los últimos 20 minutos. «Patricia», dije con la voz más calmada que pude reunir, «no necesitamos solo el teléfono de Diego. Yo también he estado grabando todo». Su rostro se descompuso completamente. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Patricia parecía darse cuenta de que había perdido completamente. «Además», agregué, tocando mi collar de perlas según la señal que había acordado con Diego, «ya llamé a la policía antes de regresar del baño. Deberían estar llegando en cualquier momento». Como si mis palabras hubieran sido una invocación mágica, el sonido de sirenas comenzó a acercarse desde la distancia. Patricia me miró con una expresión de odio puro que jamás había visto en el rostro de otro ser humano. «Esto no termina aquí», murmuró, su voz apenas audible pero cargada de amenaza. «Sí, Patricia», respondí con tristeza pero firmeza. «Esto sí termina aquí». ¿Cómo reaccionaría Patricia cuando la policía llegara a arrestarla? ¿Y cómo íbamos a sanar como familia después de descubrir que uno de nosotros había sido capaz de planear un asesinato tan frío y calculado? Las respuestas iban a cambiar nuestras vidas para siempre. El sonido de las sirenas se hacía más fuerte cada segundo, y pude ver las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas del comedor. Patricia había comenzado a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, murmurando para sí misma palabras que no podía entender completamente. «Patricia», dije con voz firme pero no hostil, «es hora de que te entregues con dignidad, por Diego, si no por ti misma.
Ella se detuvo bruscamente y me miró con una mezcla de desesperación y furia que aún me daba escalofríos. ¿Dignidad? Se rió amargamente. ¿Dignidad después de que me has destruido completamente la vida? Tú destruiste tu propia vida, Patricia, respondí con tristeza. Yo solo impedí que destruyeras también la mía y la de Diego. 3 oficiales de policía aparecieron en la entrada del comedor, dirigidos por el detective Morrison, un hombre de mediana edad que conocía desde hace años debido a mi trabajo voluntario con la Fundación de Víctimas de Delitos de la ciudad. Señora Morales, dijo el detective Morrison, evaluando rápidamente la situación. Recibimos su llamada. ¿Cuál es la situación aquí? Antes de que pudiera responder, Patricia se volteó hacia los oficiales con una transformación que me dejó atónita. Su expresión se suavizó instantáneamente, sus ojos se llenaron de lágrimas y su postura se volvió vulnerable y frágil. «Oficial, gracias a Dios que llegaron», exclamó, corriendo hacia el detective Morrison. «Mi madre está teniendo un episodio psicótico grave. Nos ha estado acusando de cosas terribles y estoy muy preocupada por su salud mental». El detective Morrison me miró con confusión. Conocía mi reputación en la comunidad como una mujer estable y respetable, pero también sabía que Patricia trabajaba en una empresa prestigiosa y tenía una imagen pública impecable. «Detective Morrison», dije calmadamente, «tengo evidencia grabada de que mi hija intentó envenenarme esta noche con una sobredosis de mis propios medicamentos cardíacos». «Eso es completamente falso», Patricia gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas de manera que parecía completamente genuina. «Ella está confundida. Ha estado teniendo problemas de memoria y paranoia durante meses». Diego se acercó al detective Morrison con su teléfono en la mano. «Señor oficial», dijo con voz temblorosa pero determinada, «tengo toda la confesión de mi mamá grabada en mi teléfono. Ella admitió que molió las píldoras de la abuela y las puso en la comida». Patricia se volteó hacia Diego con una expresión de traición herida que habría sido convincente si yo no hubiera sabido la verdad. «Diego, mi amor, ¿por qué estás diciendo estas cosas terribles sobre tu mamá? ¿Alguien te dijo que dijeras esto?» Pero Carlos se acercó, entregándole el molcajete al detective. «Detective, soy enfermero registrado y puedo confirmar que hay residuos de medicamentos farmacéuticos en este molcajete. También puedo confirmar que Patricia admitió verbalmente haber molido los medicamentos de Teresa». El detective Morrison tomó el molcajete, examinándolo cuidadosamente. «Necesitaremos que esto sea analizado por el laboratorio forense», dijo. «Pero si hay residuos de medicamentos presentes, eso sería evidencia física significativa». Elena se acercó también. «Detective, yo encontré ese molcajete en la cocina de Patricia después de que Teresa nos dijera que buscáramos. Los residuos definitivamente huelen a medicamentos». Patricia miró alrededor del grupo, viendo que todos los testigos estaban confirmando la misma historia. Su máscara de víctima inocente comenzó a agrietarse. «Todos ustedes están conspiración contra mí», murmuró, su voz perdiendo la fingida vulnerabilidad. «Todos están celosos de mi éxito, de mi vida, de todo lo que he logrado». El detective Morrison había estado tomando notas, pero ahora levantó la vista para mirar directamente a Patricia. «Señora, ¿estaría dispuesta a venir a la estación para responder algunas preguntas?» «No», Patricia respondió inmediatamente, su compostura desmoronándose completamente. «No voy a ningún lado. Esto es acoso, persecución». Fue entonces cuando saqué mi propio teléfono y presioné play en la grabación que había hecho. La voz de Patricia llenó el comedor. «Sí, molí los medicamentos de mamá y los puse en la salsa. ¿Y saben por qué? Porque esta vieja terca ha estado arruinando mi vida durante meses». El silencio que siguió fue absoluto. Patricia miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. «Además», continuó la grabación con la voz de Patricia, «decidí acelerar lo inevitable. Ella tiene 70 años, problemas cardíacos, iba a morir pronto de cualquier manera. Al menos así, su muerte serviría para algo útil». El detective Morrison no necesitó escuchar más. Hizo una señal a los otros oficiales. «Patricia Morales», dijo con voz oficial, «está usted arrestada por intento de homicidio». Lo que siguió fue surrealista. Patricia comenzó a gritar, a patalear, a intentar correr hacia la puerta.
Tomó 2 oficiales para esposarla y sacarla de la casa mientras seguía gritando acusaciones sobre conspiraciones familiares y persecución injusta. «Esto no ha terminado», gritó mientras la llevaban hacia el coche patrulla. «Voy a demandarlos a todos. Van a pagar por esto». Cuando finalmente se cerraron las puertas del coche patrulla y las luces se desvanecieron en la distancia, nos quedamos sentados en mi comedor, mirando los restos de lo que había sido planeado como una hermosa cena navideña familiar. Diego había estado sollozando silenciosamente durante todo el proceso del arresto. Se acercó a mí y se subió a mi regazo como cuando era un niño pequeño. «Abuela», susurró, «¿por qué mamá quería lastimarte?». Era la pregunta más difícil que había tenido que responder en toda mi vida. ¿Cómo le explicas a un niño de 12 años que su madre había planeado cometer un asesinato por dinero? «Diego, mi amor», dije suavemente, acariciando su cabello. «A veces las personas adultas toman decisiones muy malas cuando están desesperadas o asustadas. Tu mamá tiene problemas que van más allá de lo que cualquiera de nosotros entendía. ¿Pero ella realmente me habría lastimado a mí también?». Carlos se acercó y puso su mano en el hombro de Diego. «Hijo, lo importante es que ahora estás seguro, y vamos a asegurarnos de que sigas estando seguro». Durante las siguientes semanas, la historia se desarrolló de maneras que nunca había imaginado. El análisis forense confirmó que el molcajete contenía residuos de mis medicamentos cardíacos en concentraciones que habrían sido letales si hubiera consumido toda la salsa. El fiscal del distrito calificó el caso como intento de homicidio premeditado, con circunstancias agravantes debido al parentesco familiar. Patricia contrató al mejor abogado que pudo pagar, pero las grabaciones de audio, el testimonio de múltiples testigos y la evidencia física eran abrumadoras. Su estrategia de defensa se centró en argumentar que yo había estado manipulando a la familia contra ella debido a mi supuesto deterioro mental, pero la evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal confirmó que yo estaba completamente lúcida y competente. Lo más perturbador que descubrimos durante la investigación fue la extensión de la planificación de Patricia. Los registros de su computadora mostraron que había estado investigando dosis letales de medicamentos cardíacos durante 2 meses. También había estado consultando sitios web sobre cómo hacer que envenenamientos parecieran accidentes médicos naturales. Más inquietante aún, había comenzado a modificar silenciosamente documentos relacionados con mi patrimonio, preparándose para asumir control legal inmediato después de mi muerte. Había falsificado mi firma en 3 documentos diferentes, incluyendo una modificación a mi testamento que la nombraba como mi única beneficiaria. El juicio duró 3 semanas. Diego no tuvo que testificar debido a su edad, pero las grabaciones fueron admitidas como evidencia principal. Ver a Patricia sentada en la mesa de la defensa, vestida con un traje conservador y actuando como una víctima de circunstancias injustas, fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Patricia fue condenada a 25 años de prisión por intento de homicidio en primer grado, falsificación de documentos y fraude. El juez comentó durante la sentencia que la premeditación y la frialdad calculada del crimen, combinadas con el hecho de que había involucrado a su propio hijo en sus planes, justificaban la pena máxima. En cuanto a Diego, Carlos y yo trabajamos juntos para asegurar que tuviera todo el apoyo psicológico que necesitaba. Comenzó terapia inmediatamente después del arresto de Patricia, y aunque los primeros meses fueron difíciles, gradualmente comenzó a procesar lo que había experimentado. «Abuela», me dijo un día, 6 meses después del juicio, mientras trabajábamos juntos en el jardín, «¿crees que mamá alguna vez va a entender lo malo que hizo?». «No lo sé, mi amor», le respondí honestamente. «Algunas personas son capaces de reconocer sus errores y cambiar, otras no. Lo que importa es que tú entiendas que nada de lo que pasó fue culpa tuya. ¿Y si no hubiera escuchado esa llamada telefónica? ¿Y si no te hubiera advertido?». La pregunta me partía el corazón porque sabía que Diego cargaría con esa responsabilidad durante mucho tiempo. «Diego, tú me salvaste la vida, pero más que eso, tu valentía salvó a nuestra familia entera. Eres un héroe y quiero que nunca lo olvides». 2 años después, Diego está prosperando. Vive principalmente conmigo, aunque pasa los fines de semana con Carlos.
Hemos desarrollado una rutina hermosa. Él me ayuda con la jardinería, yo lo ayudo con las matemáticas, y ambos hemos aprendido a cocinar juntos. Nunca más permito que nadie más prepare comida para mí sin estar presente durante todo el proceso. Carlos conoció a una mujer maravillosa llamada Ana, una maestra de escuela primaria que adora a Diego y que se ha convertido en una figura maternal positiva en su vida. Watching Diego florecer bajo el cuidado de adultos que genuinamente lo aman ha sido una de las experiencias más gratificantes de estos años difíciles. Elena y Manuel se han vuelto aún más presentes en nuestras vidas, visitándonos cada semana y asegurándose de que Diego tenga conexiones familiares sólidas más allá de Carlos y yo. En cuanto a Patricia, recibo cartas de ella ocasionalmente. Al principio, estaban llenas de acusaciones, manipulación e intentos de hacerme sentir culpable por arruinar su vida. Pero recientemente, después de 2 años en prisión y terapia obligatoria, sus cartas han comenzado a mostrar lo que podría ser el primer atisbo de responsabilidad genuina. Su última carta decía: «Mamá, estoy empezando a entender la magnitud de lo que casi hice. No espero perdón, porque no lo merezco. Pero quiero que sepas que Diego está mejor sin mí en su vida ahora mismo. Cuídalo, y cuídate tú también». No sé si Patricia realmente ha cambiado o si esto es otra manipulación sofisticada, pero lo que sí sé es que Diego y yo hemos construido una vida hermosa juntos, una vida basada en honestidad, amor genuino y la comprensión de lo preciosa que es cada día que tenemos. Cada Navidad ahora cocinamos juntos, Diego y yo, recordando no la noche terrible que casi me cuesta la vida, sino la valentía de un niño de 12 años que eligió proteger a su abuela incluso cuando eso significaba enfrentar la verdad terrible sobre su propia madre. Y cada año, cuando encendemos las velas del comedor y bendecimos nuestra comida, doy gracias no solo por la comida en nuestra mesa, sino por el regalo más grande de todos, una segunda oportunidad en la vida, y un nieto cuyo amor y valentía me salvaron de una muerte que nunca vi venir. Porque a veces la familia que elegimos protegernos es más poderosa que la familia que elige destruirnos. Y a veces el amor más puro viene de los lugares más inesperados. El corazón valiente de un niño dispuesto a desafiar a su propia madre para salvar a la persona que más ama en el mundo.